Hola a todos, los saluda su compita el andariego. Hoy les quiero hablar sobre algunas partes de la ciudad de Monterrey que carecen de transporte público. Así que te invito a ponerte cómodo, ve por tu botana y disfrutes de este vídeo. La ciudad de Monterrey crece a pasos agigantados y, además de esto, se han creado muchos fraccionamientos en zonas periféricas del área suburbana de la ciudad. Municipios suburbanos como Ciénega de Flores, Zuazua, García, etc. han tenido una explosión demográfica impresionante y su demanda de transporte se ha incrementado tanto que no se dan abasto. Mientras esto pasa en el área suburbana, algunas partes dentro de la ciudad sufren en la crisis del transporte, debido a que los dueños de sus rutas principales dan muerte a estas, en algunos casos para satisfacer la demanda de transporte de las periferias con las unidades que se restan o por problemas financieros. Y bueno, vamos a empezar con el listado de colonias y sitios olvidados por el transporte público de Monterrey. En este listado no menciono a zonas rurales ni otros sitios donde tienen transporte privado, por ejemplo, empresas como Kia o centros de estudios como la Universidad Tecnológica de Escobedo, ya que cuentan con sus servicios de transporte para los que asisten ahí. Número 1. Colonias de Ciénega de Flores. En un video anterior ya hablamos de la situación del transporte de este municipio. Vimos que la Ruta 51 tiene presencia en casi toda la zona suburbana del municipio, pero tiene problemas de abasto. La colonia Paseos del Roble tiene problemas de transporte. Si bien no está muy alejada de la carretera a Laredo, sitio por donde pasan rutas como la 90, 161, 604, etc. Pero debido a lo peligrosa que es la carretera, se ocupa una ruta que entre y ayude a cruzar a los que van hacia Escobedo. La Ruta 51 tuvo un circuito de transferencia en dicha colonia, pero lo dejaron morir ante la mala organización que se tiene en la ruta. Los vecinos de esta zona tienen que cruzar por enfrente de la carretera, arriesgando su vida a ser atropellados o caminar hacia el puente de Zuazúa para tomar alguna ruta que los lleve a la ciudad. Hay coches colectivos que abusan y cobran hasta 30 pesos para salir de ahí, según cuentan vecinos de esta zona. También tenemos a la colonia Héroes de Ciénega, la cual ya he hablado mucho de ella. En 2016 tenían a la Ruta 317 que salía del municipio de Hidalgo, entraba al sector y llegaba al centro de Ciénega de Flores, pero terminaría por morir. Después llegaría el ramal bizarro de la Ruta 51 que iba para San Nicolás y Apodaca al mismo tiempo, pero le daría muerte. Luego en 2022 regresarían con la Ruta 51 Bellavista. Héroes, pero hoy en día esta anda muy desaparecida y sus vecinos tienen que caminar muchos kilómetros para poder salir a tomar la ruta. En esta colonia ni los coches colectivos entran y hay que esperar a que llegue mínimo un taxi para llegar de perdido a Real del Sol o Santa Lucía. Aquí pudiera poner a Portal de las Salinas, pero como quiera aquí llegan primero los camiones de la Ruta 51 cada media hora. Esta colonia corre el riesgo de ser olvidada por dicha ruta. Esperemos llegue otra como la 613 o algún ramal directo o intramunicipal a este sector tan alejado de la ciudad. Número 2. Gran Dinastía y el Pinit. Ahora nos vamos al municipio de Pesquería, municipio con mucho crecimiento poblacional con colonias grandes como Colinas del Aeropuerto, Valle de Santa María, etc. En este municipio tenemos a la zona de Gran Dinastía. Hace años se construyó un fraccionamiento de departamentos llamado Parque Real de Loreto, de Grupo Jumex, pero la obra quedaría abandonada debido a la quiebra de esta desarrolladora. Algunos de sus depas fueron habitados de manera irregular, y estos vecinos nuevos quedarían incomunicados debido a que no había rutas. Con el tiempo, llega otro desarrollador, compra los departamentos de Real de Loreto, los termina y luego construye los otros sectores de Gran Dinastía. Dichos departamentos fueron habitados, pero no llegaba el transporte público. Durante el consorcio de rutas de 2016, la Ruta 105 creaba su sector 2 que salía del crucero de Ruiz Cortines, pasaba por Dulces Nombres, Jesús María y pasaba por un lado de esta colonia para ir hacia La Quía.
La ruta solo duraría un par de meses debido a que no tenía mucha demanda hacia dicha empresa, ya que ésta tiene suficiente transporte de personal, y terminaba por morirse. Así duraría hasta que en 2021 la Ruta 41 lanza un ramal hacia dicha colonia. Dicho ramal, si bien es de mucha ayuda, tiene pocas unidades y en veces tarda más de una hora en llegar, dejando a los vecinos a la deriva y haciendo que estos caminen hacia el centro de pesquería para poder salir. Aquí se necesita de más unidades o mínimo haya alguna ruta intramunicipal. Tal vez sería buena idea extender las rutas 105 y 228 que solo llegan hasta Jesús María para salir hacia San Martín y Valle de Santa María. Siguiendo en pesquería tenemos al Parque Industrial de Innovación Tecnológica. Este se encuentra sobre la autopista al aeropuerto. Para llegar aquí ocupas que la empresa donde jalas tenga transporte o tengas coche, de lo contrario si necesitas llegar en transporte público. Los que no cuentan con estos transportes tienen que caminar desde la carretera o Inalá, pesquería o desde el aeropuerto. Durante un tiempo existía la ruta 111 Valle de Santa María que usaba esta vía y te acercaba a este parque industrial, pero terminaría muriendo. La solución a esto sería que hubiera una ruta express que se fuera por la autopista hacia el aeropuerto o alguna que conectara San Martín o Las Flores con dicho lugar, pero se ve difícil. Número 3. La Pastora, contra las faldas del Cerro de la Silla. En el municipio de Guadalupe abunda mucho transporte, pero hay áreas que poco a poco se han quedado sin rutas. Entre las áreas de la Expo y Eloy Cavazos tenemos a la colonia Jardines de la Silla y el DIF Capullos, por la avenida Puesta del Sol. Por este rumbo circulaba el Metrobús 420, que pertenecía a los Turbo Playa, pero esta ruta quedaría abandonada debido a la baja demanda de esta área del municipio. Durante un tiempo se tuvo a la Ruta 140, de Grupo Martínez García y sí tenía pasaje, pero la empresa decidía que se debía de abandonar este proyecto, para darle más importancia a la Ruta 400 y mandaba unidades para allá, dejándola morir. Hoy en día no circula ninguna ruta y para llegar a esta colonia Valdif, tienes que llegar a Exposición y caminarle. A finales del presente año se va a lanzar el servicio de Transmetro que reemplazará la Ruta 420 y, aparentemente, este cruzará por esta área. Siguiendo por esta avenida al sur tenemos a la avenida Paseo de las Américas y entramos a los sectores del country, como La Silla o La Escondida, por ejemplo. A algunos de estos sectores se puede llegar desde Eloy Cavazos al norte y al sur desde Revolución, pero los de en medio sí están desconectados. Aquí pasa algo muy curioso, los sectores que son de clase media alta tienen poco o nulo transporte público, y dificulta tanto a visitantes como empleados el llegar hasta allá. En este caso pudiera ser de mucha ayuda una ruta que circule desde la colonia San Ángel por toda esta avenida y salga hacia el área de Exposición y, después de llegar, circule de perdida hasta Félix U. Gómez. Siguiendo en este municipio tenemos algunas colonias del Cerro de la Silla, pero en la parte trasera. Algunas de estas no tienen acceso a rutas debido al tamaño de sus calles, además de las subidas por calles muy empinadas. Entre estas colonias destaca la colonia Unidad Piloto, Vicente Ferrer, Alianza de Ruteros, Nuevo Almaguer, entre otras y antes tenían a las rutas 331 Delfines y Unidad Piloto, pero terminarían por morir y dejarían a sus usuarios sin servicio. Estos tienen que usar un servicio de bochitos que te dejan a la entrada de Lomas de San Roque para poder tomar el Turbo Playa. Aquí se necesita que alguien resucite a las rutas 331. Número 4. La zona sur de Monterrey. El municipio de Monterrey, a pesar de tener muchas rutas, todavía cuenta con zonas algo desconectadas por el transporte público. La primera que tocaremos es el área de la Avenida Revolución. Si bien sobre Eugenio Garza Sada circulan muchas rutas, entre ellas, el Metrobús de la Ruta 405, sobre Revolución tenemos solo a la Ruta 301 y la Ruta 209 con sentido hacia el sur. Si bien son dos rutas pero es muy poco debido a sus frecuencias, de regulares a malas. Para llegar a estas áreas tienes que esperar mucho tiempo a que alguna de estas rutas pase. Se dice que en un futuro habrá una ruta alimentadora hacia la línea 4 que correrá por Garza Sada, siendo de mucha ayuda para llegar a esta zona importante algo olvidada. Un poco más arriba tenemos sobre el Cerro de la Campana y la Loma Larga un sector de la Colonia Independencia y la Colonia Cerro de la Campana. Para subir a estas colonias solo se puede a pie por escalinatas, y hacia el Cerro de la Campana hay bochitos que te suben y bajan del sector hacia la avenida Río Nazas para tomar la ruta 112 a 115.
En el Estado de México se ha implementado un servicio de teleféricos a las partes altas de sitios como Ecatepec, llamado Mexicable. Esperemos que en un futuro se implemente algún servicio similar en la ciudad de Monterrey para las colonias situadas en las faldas de estos cerros. Número 5, Monterrey Zona Norte. Si bien hay mucha presencia del metro y muchas rutas hacia los sectores de Solidaridad y San Bernabé, pero hay algunas áreas que han sido olvidadas por las rutas urbanas. Aquí tenemos al área de la Avenida La Aurora. Dicha avenida fue ampliada para permitir una mejor conexión entre la Avenida Acueducto, en Escobedo, la cual tiene salida hacia Libramiento, y las avenidas Bernardo Reyes y Rangel Frías, en Monterrey, y permitiendo una buena conexión con la zona de Colinas de San Jerónimo por Rogelio Cantú hasta entrar a San Pedro por el puente atirantado. En esta zona, en las colonias Mirador y Lázaro Cárdenas, la Ruta 65 tenía mucha presencia y conectaba a la colonia Balcones de Anáhuac, en Escobedo con la avenida Almazán, saliendo hacia el Mirador, Lázaro Cárdenas, Lomas del Roble y Lomas de Anáhuac para después, salir hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León y el centro de Monterrey. Dicha ruta era muy solicitada y era muy buena, pero Transregio le quitaría unidades para mandarlas a sus rutas consentidas como la 38 y 138 y la volvería fantasmal hasta dejarla morir. Con el tiempo nacería la ruta 39 Sendero Ocampo, la cual era de buena ayuda para salir directo del centro de Monterrey por la avenida Bernardo Reyes hacia Balcones de Anáhuac, por la avenida La Aurora y, años después tendría su sector 2 hacia el Parque Industrial de Escobedo. Aquí Transregio dejaría morir al sector 2 debido a su mala implementación como transferí, poco después, dejaría en abandono a la ruta 39 Sendero para usar sus camiones en la ruta 39 Gloria Mendiola y otras de sus rutas. En 2020 se solicitó a Transregio de poner alguna ruta sobre esta área y, junto con Rocío Montalvo, se pudo hacer que circulara un ramal transfer de la ruta 39 que te llevaba hacia la antigua caseta de la ruta 39, sobre Bernardo Reyes y pudieras tomar sin costo la ruta 39 normal. Mendiola. Poco a poco ese ramal ya se volvería muy fantasmal, solo tenía 2 o 3 salidas en la mañana y ya. Este ramal usaba el último regiobús de Transregio, mismo que se enviaría a jalar a la ruta 39 normal Mendiola y se tenía que usar otra unidad prestada de las rutas del taller de Rupersa. En tiempos anteriores, los vecinos de la avenida La Aurora también contaban con la ruta 316 Mirador Lázaro, la cual existía desde mucho antes que se ampliara la avenida como vía rápida, y salía de Lázaro Cárdenas por toda la avenida hacia Sendero y Universidad para llegar a la avenida Universidad, Nogalar y Mercado de Abastos. La ruta 316 le quitaba poco a poco sus unidades hasta desaparecerla, ya que daba más preferencia al sector Bosques Balcones. Durante el consorcio de rutas de Escobedo en 2016 nacía la ruta 316 Mirador UANL, la cual salía del Mirador y bajaba por Almazán y Barragán hacia el mercado de abastos de San Nicolás. Esta era transferí, por este motivo, era muy poco utilizada hasta dejarla morir. Aquí la mejor opción debió de haber sido un ramal extra de la ruta 316 paraje que pasara por aquí, o revivir y modificar a la ruta 16 la unidad para que hiciera este recorrido, en lugar de crear un transfer. En septiembre de 2020 tuvieron una ruta express que los dejaba en la universidad, pero no fue muy aprovechado y terminaría muriendo. Hoy en día ya no hay rutas. Ya hasta el transfer de la 39 está casi abandonado. Esta zona pudiera tener buenas soluciones, por ejemplo, poner rutas de Transmetro hacia las estaciones de la línea 2 de San Nicolás o a la línea 1 por Aztlán o rutas que circularan desde Escobedo y salieran hacia Bernardo Reyes. Número 6, Colinas de San Jerónimo. Dicha zona es de alta plusvalía en Monterrey, pero cuenta solo con una ruta urbana que recorre la mayoría de los sectores de esta zona. Es bien sabido que en Monterrey se le da poca o nula importancia a las rutas urbanas en zonas de alta plusvalía. En esta zona, la gran mayoría de rutas solo pasan por la avenida San Jerónimo por el sector 1, pero por el resto de los sectores solo tenemos a la ruta 313, que, si bien tiene un servicio regular, en ocasiones como fines de semana se ve con muy poca presencia, dejando sin transporte a la gran mayoría de sectores. Además, el trazo de esta ruta es por la avenida Puerta del Sol, dejando a la avenida Anillo Periférico sin nada de opciones para salir. Para este sector pudiera funcionar alguna ruta de Metrobús o Transmetro que llegara hasta la estación Simón Bolívar o la del Hospital.
Antiguamente existía la ruta 408 de Martínez García, pero solo llegaba hasta Galerías Monterrey y se iba para San Pedro. Tal vez se pudiera resucitar dicha ruta, pero modificarla para recorrer los sectores de colinas de San Jerónimo y hacerla llegar hacia San Pedro. Número 7. Cumbres. Otro sector de alta plusvalía en Monterrey es el área Cumbres. Esta área se compone de varios sectores comunicados por las avenidas Lincoln y Paseo de los Leones. El área cercana a Lincoln tiene a la ecovía para llegar, misma que tiene conexión al metro, pero por avenida Leones ha habido mucho descuido. Sobre esta avenida se tiene a la ruta 23 Cumbres, pero en estas últimas fechas se ha vuelto fantasmal y ya no es buena opción. Alguna vez existió la ruta 338, la cual salía de Valle de Lincoln, cruzaba una parte de Leones y llegaba hasta el Metro Hospital, siendo de gran ayuda para este sector, pero Transregio la descuidó mucho y la dejó morir. Dicha ruta pudo ser una gran opción, lástima que se le pusieron las peores unidades del grupo. Durante el consorcio de Escobedo, se crearon dos sectores de la Ruta 40, los cuales antes eran de la Ruta 314 y se separaban de este grupo, los cuales antes solo llegaban a Solidaridad, pero se extenderían hacia Cumbres. El primero es la Ruta 40 Paraje San José, Lincoln, el cual ya llega hasta Lechiví Puerta de Hierro, y el segundo salía de San Miguel, en Escobedo hasta Plaza Cumbres, circulando por una parte extendida de Paseo de los Leones. Para el resto de la avenida no se tiene otra ruta que comunique hacia el centro de Monterrey. Aquí puede ser una buena alternativa una ruta que salga de alguna colonia de García pegada a Lincoln y tome toda la avenida Leones para llegar de perdido al Metro Hospital, incluso alguna con servicio Metrobús o Transmetro. Número 8. Área Valle Chipinque. En San Pedro se encuentra el área más rica de todo el país, pero es curioso ver que hay muy poco transporte público. Para llegar al área Valle, tenemos a las rutas 130, 214, 203, 96, entre otras. Lo más lejos que podemos llegar es hasta Vasconcelos en la mayor parte de las rutas. La ruta 308 por su parte llega hasta el corporativo de Grupo Alfa y en la colonia Colorines, pero tiene un servicio algo irregular y muy limitado, saliendo a jalar durante pocas horas del día. Aún así, muchos sectores de las avenidas Roberto Garza Sada y Alfonso Reyes no tienen rutas que lleven gente hasta allá. Muchos de los que trabajan reciben un aventón de sus patrones hasta Vasconcelos o Calzada San Pedro, pero no todos tienen esa oportunidad. Algunos tienen que hacer largas caminatas hasta los sectores que están subiendo la sierra. Años antes de esto, Grupo Lascano lanza un circuito intramunicipal llamado Ruta 505 Circuito Valle. En sus tiempos jalaba con dos rutas 505 y 505B con camionetas tipo Sprinter. Cobraba 10 pesos por ahí en el 2005 y contaba con aire acondicionado e interiores cómodos. Este llegaba también hacia el área de Valle Oriente. Este servicio en 2018 sufrió cambios. Se le ordenó por parte de Transporte que no circulara por Alfonso Reyes y los dos circuitos, a veces pegaban uno solo de ida y vuelta. En 2019 la ruta deja de existir y entraría la ruta 96 Valle Oriente. Valle Poniente hacer un recorrido parecido por Alfonso Reyes, pero duraría un poco tiempo hasta cambiarla por Vasconcelos. Supuestamente la razón es porque no había pasaje en esa área. Después quedaría en su lugar la ruta 300. La verdad, en una zona rica como la zona Valle, es difícil que la gente se acostumbre a usar rutas urbanas. Todavía se tiene la costumbre del automóvil. Lo malo es para los visitantes y empleados que no cuentan con transporte privado. La desaparición del circuito Valle fue más por intereses políticos de la agencia del transporte de ese tiempo. Tal vez pudieran resucitar a la ruta 505 a como estaba antes. Tal vez se anime la raza del San Pedro Fresón a usarlos. Otra área de San Pedro muy abandonada es el Parque Ecológico Chipinque. Para llegar hasta arriba solo se puede llegar en taxi o transporte privado. Durante un tiempo salía desde el Parque Alameda un camión con servicio gratuito a dicho paraje. Esto funcionaba hasta 2014. Desgraciadamente se abandonaría este servicio y sería muy malo para visitantes locales y foráneos que no cuentan con automóvil.
Esperemos en un futuro pueda haber algún transporte que salga desde algún punto céntrico de San Pedro, por ejemplo, Plaza Fiesta San Agustín, Palacio de Hierro, etc. Y no importa si cobre alguna tarifa. Número 9. Santa Catarina. Hoy en día el transporte de Santa Catarina está en crisis. Muchas de sus rutas como la 126, 128 y 155 agonizan y se está dando apoyo por parte de Movilidad y Grupo Martínez García. Este último es un grupo muy fuerte en Santa Catarina con las rutas 406, luego le sigue la ruta 203, Grupo Lobo Genius y las demás rutas que son más pequeñas. Si bien las zonas transitadas de Santa Catarina no tienen problemas, el problema está en las colonias de las orillas. Primero tenemos al área de la ermita y misión de Santa Catarina. En estos puntos circulan las rutas 128 y 306, pero no son suficientes, debido a que el grupo de las rutas 128, 306, 501 y 502 está atravesando un bache financiero y le quedan pocas unidades circulando. La gente de ese lugar tiene que tomar la ruta 400 o la 201 y subir caminando para llegar. Esperemos haya un plan de rescate para la empresa de la ruta 128, ya que es la principal salida hacia Monterrey. Otra colonia en problemas de transporte es el Mirador de las Mitras. Dicha colonia está en la orilla viendo hacia la autopista Saltillo. Anteriormente circulaba la ruta 118 con 2 ramales, pero llegaría luego la ruta 155 a cubrir los recorridos de la ruta 118 y pondría los sectores 2 Mirador, Pinosores y 6 Lomas, Viñedos. En un principio eran buenas rutas, pero hoy en día andan agonizando. Por un tiempo la ruta 202 tuvo un servicio piloto a esa colonia, pero solo duró un par de semanas. Hoy en día no hay otra ruta que entre a dicho sector a dar servicio, aunque se rumora que habrá un servicio de apoyo por parte de Movilidad con camiones Anca. Al parecer Movilidad ya trae entre ojos a la ruta 155 de Lobo Genius. Y por último en este municipio tenemos a la colonia Viñedos. Dicha colonia se encuentra por la carretera García y su acceso es algo complicado. En su tiempo existió la ruta 230 Viñedos, hermana de la extinta ruta 118 y tenía buen servicio hasta que le tocó morir y ser absorbida por la ruta 155. En un principio la ruta 155 sector 6 tenía buen servicio, pero los choferes en su mayoría evitan entrar a Viñedos a ciertas horas, saliendo directo por la calle Madrid en Puerta Mitras o pasar directo por la carretera García sin entrar a las calles del sector. Si bien hay pasadizos que conectan a Viñedos con Hacienda El Palmar, pero solo ayudan a los que viven en las últimas cuadras de Viñedos. Los que viven en la entrada tienen que cruzar a la carretera, siendo algo muy riesgoso. Apenas que se abrieran pasadizos hacia la calle Hacienda Santa María para que la gente pueda usar la ruta 155. Esperemos sea de apoyo a la ruta 155 Viñedos, ya que está muy olvidada. Un poco al norte tenemos a las colonias privadas del Parque, Privada San Pedro y Parque Industrial Diamante. A estos sectores sí se habían mandado rutas a dar servicio, pero tendrán que ser retiradas por distintos motivos. Primero la extinta ruta 230 enviaba un par de camiones que llegaban al centro de Monterrey. Con los años llegaría la ruta 155 y enviaba unidades a hacer lo mismo, pero solo hasta Soriana La Fama, creando su sector 7, pero con el tiempo quedaría en abandono. Durante un tiempo la ruta 400 creaba un sector 5 hacia esa colonia, pero lo dejarían en abandono. Se rumora que Lobo Genius presionó a Martínez García para que no entrara a su territorio. Durante un corto tiempo la ruta 155 Viñedos llegaba hasta la entrada de la colonia privada San Pedro y al Parque Industrial Diamante, pero ahora no lo hace más. Estaría bien que regresaran esos ramales que habían sacado las rutas 155 y 400 hacia privadas del parque y se tomaran en cuenta la colonia privada San Pedro y el Parque Industrial Diamante. Número 10. Municipio de García por Avenida Lincoln y los parajes turísticos. El municipio de García ha crecido a pasos agigantados y se crearon muchas opciones de transporte público. Sobre la avenida Lincoln circulan 3 rutas, la ruta 138, los ramales de la ruta 310 y la ruta Express García, San Bernabé. Sobre Lincoln tenemos a las colonias Portal de Lincoln, Parques y Santa María.
Estas colonias tienen el servicio de la ruta 310 pero con frecuencias de regulares a malas y es la única que entra a prestar servicio, por lo que la gente de allá tiene que caminar a veces a la avenida Lincoln. Esto se complica más para los vecinos de los últimos sectores de Portal de Lincoln y Parques. Otro lugar difícil de acceder es el área turística del municipio, en especial las grutas de García y Xempal. Para estos parajes antes había un ramal de la ruta 310 que daba servicio, pero quedaría descontinuado. Las únicas opciones para llegar son los paseos guiados desde Monterrey, tomar cualquier ruta que te deje sobre Lincoln en el casco del municipio y tomar un taxi. También puedes llegar con la ruta 307 San Blas, Minas y de ahí caminar desde la vía del tren hacia estos destinos. Aquí está difícil que vuelva a activarse otra ruta como la 310. Apenas que hubiera alguna que salga de Brisas, del casco histórico o alguna colonia cercana, llegue de pasada a estos parajes y salga hasta la avenida Lincoln. Si bien hay días de poca afluencia y el salir de alguna colonia donde se ocupa transporte, pudiera ser de gran ayuda. También el crear otro ramal intramunicipal pudiera ayudar mucho. Este pudiera pasar por lugares concurridos como la colonia San Blas o la avenida Eberto Castillo. Y para terminar con García, tenemos al Parque Industrial Ciudad Mitras. Aquí solo puedes llegar si la empresa donde ojalá te da servicio de transporte, de lo contrario tendrás que llegar a la entrada de Paraje San José y caminar mucho tramo y cuidándote del tráfico del libramiento. Años antes, cuando había semáforos en esta vía, existía la ruta 309, la cual salía de Valle Verde, tomaba Lincoln y entraba al Parque Industrial. Esta ruta luego se moriría. Después de esto, la ruta 38 ponía su circuito fábricas, que pasaba por Misión San Juan y se regresaba al libramiento, pero lo dejarían morir. El último en entrar fue la ruta 314 con un ramal desde San Martín, ya que antes había semáforos para cruzar, luego entraba al parque y se regresaba por Lincoln. La razón de su muerte no se sabe. Hoy en día se ocupa de una ruta que salga desde el parque y pase por algunas colonias, como por ejemplo, La Unidad, Paraje San José, El Fraile o San Marcos. También se pudiera resucitar la ruta 309. Número 11. Colonias Huertas de San Mario y Valle del Norte. Ahora hablaremos de estos sectores ubicados en el municipio de Salinas Victoria. Huertas de San Mario es una colonia ubicada al lado de Simeprode, en Salinas Victoria. Antes tenía buen transporte con la ruta 317 San Mario. Este ramal tenía buenas frecuencias pasando cada 15 minutos, pero al crecer las áreas vecinas de Villas del Arco y Jaral, en el municipio de El Carmen, se llevarían la gran parte de sus unidades a jalar para estos ramales, dejando no más 1 o 2 microbuses a este sector. La gente tiene que salir caminando a la carretera a Colombia o irse cruzando por pasadizos que salen a Villas del Arco. Esperemos hagan alguna extensión desde Jaral o Villas del Arco, ya que son sectores muy consentidos por la ruta 317. Pudiera ser buena idea una ruta que salga desde Huertas de San Mario, cruce por Villas Jaral y salga hacia la carretera a Monclova o alguna otra que salga desde Villas Jaral, llegue de paso a Huertas de San Mario y salga a San Nicolás por la carretera a Colombia. Por cierto, nos informan que la ruta 317 ya dejó morir a su sector Villas del Arco, dificultando más la salida de los vecinos de Huertas de San Mario. Muy pronto haré un vídeo dedicado a la ruta 317, ya que fue una empresa algo grande, pero ha decaído mucho por sus malas decisiones. Y siguiendo con Salinas Victoria, tenemos a la colonia Valle del Norte. Esta colonia solo tiene una sola ruta urbana, la ruta 318 Valle del Norte. Esta colonia, cuando era nueva, solo tenía servicio de la extinta línea de autobuses foráneos Salinas Victoria, con su ramal sectores, la cual entraba a los sectores de Valle del Norte y Bosques Los Nogales, además de la colonia satélite. Con el tiempo moriría la línea Salinas y para estos sectores entraría la ruta 318 a dar servicio, después de quitar sus ramales de Moisés Sáenz y Fernando Amilpa. A pesar de mandar más camiones a Valle del Norte y Pilares, la demanda sigue siendo mucha y la ruta ya no puede. Actualmente, el Instituto de Movilidad envió camiones Ancre como servicio de apoyo a la ruta 318 Valle del Norte. Número 12. El Cerro del Topo y el norte de Escobedo.
Escobedo ha tenido también un crecimiento algo grande y tiene sectores que se han cruzado los límites con el Carmen, Nuevo León. Primero hablaremos de las colonias pegadas al Cerro del Topo. En las faldas del cerro encontramos a la colonia Lomas de Aztlán. Esta tenía servicio de las rutas 55 y 316 Fomerrey 9 y 36 con sus distintas modalidades, pero el descuido de sus empresas, la llegada del Transmetro Fomerrey 9 y la competencia dura con la ruta 220 Provileón, provocaría que toda ruta 55-316 terminara por morir, dejando a la deriva a la gente que vive más arriba de Fomerrey 36. El punto habitado más alejado es Lomas de Aztlán. Ahí llegaban las rutas. Luego, con el consorcio de rutas, nacerían las rutas 356 Fomerrey 9 y 36, Centro y 39 Sector 2 Parque Industrial, pero serían desaprovechadas y descuidadas por sus empresas hasta ser olvidadas. Lo que pudiera ayudar sería crear alguna ruta que pasara por el parque industrial y se metiera a las colonias pegadas a las faldas del cerro rumbo a Universidad o La Aurora, tal vez algo así como una fusión entre la difunta Ruta 39 Sendero Ocampo y el sector 2 Parque Industrial. Hoy en día ya no es costeable alguna ruta que salga de Fomerrey 36 y cruce a Raúl Salinas y Universidad, debido a sus competencias que son duras, a menos que se vaya por otras avenidas donde su competencia no llega o alguna ruta de llegue de paso para allá o ya he perdido un circuito intramunicipal. Pegado a las faldas también tenemos a las colonias Pedregal San Agustín, Santa Luz y Mirasur. Estas colonias seminuevas están algo alejadas de sus avenidas principales que son Raúl Salinas y de las Industrias. Al principio la ruta 220 Provileón tuvo una extensión a estas colonias, pero sería retirado al poco tiempo, luego la ruta 39 sector 2 tuvo una breve entrada, pero sería muy desaprovechada y moriría al poco tiempo y luego la ruta 209 lanzaría un servicio transfer desde su base en Bosques hasta la parte superior de los sectores. Dicho transfer era muy limitado saliendo de 5 a 8 de la mañana y de 4 p.m. a 9 p.m. La gente que tenía que salir o llegar en esos horarios, tenía que caminar desde Provileón o desde Raúl Salinas. De este último punto es más pesado por la subida. Actualmente el transfer de la ruta 209 anda desaparecido, ya casi no se le ve jalando, dejando a la deriva a los usuarios. La solución sería poner alguna ruta que salga de aquí o desde el parque industrial y cruce por sus avenidas, tal vez como el sector 2 de la ruta 39 que llegaba al parque industrial. Y más al norte tenemos dos colonias que nacieron con la expansión del área de Alianza Real y son las colonias laderas de San Manuel y Palmiras. Para la primera se lanzó un ramal de la ruta 40 que era el circuito corto, pero sería muy descuidado, teniendo frecuencias de 40 minutos hasta morir. Esta ruta solo duró pocos meses porque se le daba más atención a la ruta 40 San Miguel, Cumbres. La gente tiene que caminar hacia la avenida Constitución. Igual el tramo no es muy largo, pero con este clima extremoso que tenemos, como que no se antoja caminar en el solazo por en medio del monte. Por último, tenemos a Palmiras. Esta colonia está en lo más alto de Escobedo, rumbo a Las Pedreras. Actualmente cuenta con 3 rutas, las cuales son la ruta 356 Palmiras, Clínica 6, ruta 226 Palmiras Centro y la 340 Palmiras, Clínica 17. Si bien se puede decir que está bien comunicado, pero la realidad es otra. Actualmente Lobo Juniors trae problemas muy graves y sus rutas 226 y 356 están agonizando. La ruta 226 Palmiras pasa cada 40 minutos si te va bien, y la 356 ya solo tiene 2 unidades Hyundai horrorosas jalando. Por su parte la ruta 340 Palmiras tiene pocas unidades jalando y sus frecuencias son algo malas. Al principio que se hizo la colonia, en 2017 llegaban algunos camiones de la ruta 13 y hasta existía el ramal Palmiras Fomerrey 106 de la ruta 310, pero dejaron de dar servicio a esta zona. Para esta zona se tiene planeada una ruta de Transmetro del Metro San Bernabé rumbo a Buenavista. Se espera que su problema de movilidad sea resuelto con esta línea. Actualmente la gente se mueve en taxis piratas que solo te dejan a la carretera, a la altura de la avenida Constitución, para que tomes alguna ruta como la 13 o la 40.
Número 13, Campanario y praderas de Oinalá. En Apodaca también se ha experimentado un crecimiento acelerado de desarrollos inmobiliarios. La demanda de camiones crece y no se da abasto. En los rumbos del Huinalá, por la carretera Apodaca Juárez, antes de cruzar la autopista al aeropuerto, existe la colonia Hacienda Campanario, y las rutas 228 y 225 tenían sus circuitos alimentadores para esta colonia, pero luego quedarían en el olvido. Primero la ruta 225 entraría en crisis y dejaría morir este servicio, luego la ruta 228 dejaba olvidado ese servicio ante la reducción del ramal de Lomas de la Paz. Hoy en día ya no entran rutas a esa colonia. Un poco al sur de esta colonia tenemos a la colonia Praderas de Oinalá, y actualmente la ruta 228 Praderas da servicio a la colonia. En un principio eran varios camiones, pero la empresa los terminaría usando para su rama Lanzures, dejando solo 2 o 3 camiones jalando y teniendo frecuencias malísimas de más de 1 hora. Para estas colonias pudiéramos tener una ruta hacia Apodaca, saliendo de Praderas de Oinalá y cruzando las colonias Hacienda Campanario, Misión San Pablo y Misión San Javier. Otras rutas saldría de Misión San Javier hacia las colonias y llegaría a Valle Soleado, y una tercera saldría de Praderas de Oinalá para cruzar las colonias y salir hacia el centro de Monterrey por Miguel Alemán. La ruta 228 pudiera recortar el servicio del ramal Praderas para hacerlo como transfer para las rutas de Anzures, Santa Isabel y Santa María, llegando hasta Valle Soleado. Este pudiera salir de Hacienda Campanario. Hace tiempo en mi sitio de Facebook escribí sobre una opción entre los sectores alimentadores de las rutas 105 y 228, los cuales fusionados, pudieran conectar a las colonias Hacienda Campanario y Praderas de Oinalá con Valle de Santa María y Lomas de San Martín. Y bueno nenes, ya les presenté las áreas incomunicadas del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Espero hayan disfrutado de este vídeo. Si me faltó alguna colonia extra, por favor coméntame en el área de comentarios de este vídeo, la cual está abajo. Si te gustó mi vídeo, dale like y compártelo con tus compis. Esto me ayudaría a crear más material como este. Suscríbete al canal, para que seas de los primeros en enterarse de la salida de más contenido como este. Sígueme en Facebook y escríbeme con tus dudas sobre las rutas urbanas. Leo siempre todos sus comentarios y trato de responder lo más rápido que se pueda. Se despide tu compita el andariego. Hasta la próxima, papus.